Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí en las series turcas. Sí, esos dramas llenos de pasión, intriga y personajes inolvidables que nos roban el corazón y nos hacen suspirar. Hoy les traigo una selección de 15 series turcas que, en mi opinión, son absolutamente imprescindibles. Prepárense para enamorarse, reír, llorar y emocionarse con estas historias que nos transportan a un mundo diferente, lleno de culturas fascinantes y personajes complejos. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si aún no están suscritos a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas. Vamos a construir juntos una comunidad llena de pasión por estas historias. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con nuestra lista de 15 dramas turcos que te robarán el corazón. La primera serie en mi lista es Erkencikus. Esta es una comedia romántica ligera y refrescante que te dejará con una sonrisa en la cara. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La química entre los protagonistas es increíble, y la trama está llena de situaciones divertidas y momentos emotivos. Si buscas algo para desconectar y pasar un buen rato, Erkencikus es perfecta. Pero Erkencikus es mucho más que una simple comedia romántica. Es una ventana a la cultura turca contemporánea, con sus valores familiares tradicionales y su creciente apertura a nuevas ideas y estilos de vida. La serie explora temas como la ambición profesional, la lealtad a la familia, la búsqueda del amor verdadero y la importancia de seguir tus sueños. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje entrañable con el que muchas jóvenes pueden identificarse. Su inocencia, su optimismo y su determinación la convierten en un modelo a seguir. Can, por su parte, encarnado por Can Yaman, es el galán moderno, un hombre independiente, aventurero y exitoso que, sin embargo, se encuentra perdido hasta que conoce a Sanem. La serie destaca por su fotografía vibrante, su banda sonora pegadiza y sus escenarios idílicos, que transportan al espectador a la hermosa Estambul y a sus encantadoras playas. Si bien la trama puede parecer predecible en algunos momentos, la química explosiva entre los protagonistas y la frescura de la narrativa hacen que Erkencikus sea una opción irresistible para los amantes de las comedias románticas. La segunda serie que les recomiendo es Aşk Laftan Anlamaz. Esta es otra comedia romántica, pero con un toque más moderno y sofisticado. La serie cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño de la empresa, y entre ellos surge una atracción irresistible. Los personajes son encantadores, y la trama está llena de giros inesperados. Aşk Laftan Anlamaz se diferencia de otras comedias románticas turcas por su ritmo ágil y su humor inteligente. La serie juega con los clichés del género, pero también introduce elementos de sorpresa y originalidad. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una heroína moderna, independiente y con un gran sentido del humor. Su personaje desafía las convenciones sociales y se enfrenta a los prejuicios de clase. Murat, interpretado por Burak Deniz, es el arquetipo del hombre de negocios exitoso, pero con una vulnerabilidad oculta. La serie explora temas como la identidad, la honestidad, la ambición y la importancia de ser fiel a uno mismo. Además, Aşk Laftan Anlamaz ofrece una visión interesante del mundo de la moda y el diseño en Turquía. Los vestuarios son impecables, los escenarios son lujosos y la banda sonora es moderna y pegadiza. Si buscas una comedia romántica con un toque de sofisticación y un ritmo trepidante, Aşk Laftan Anlamaz es la opción perfecta. La serie te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final, con sus giros inesperados, sus diálogos ingeniosos y sus personajes entrañables. En tercer lugar, tenemos Karasevda. Prepárense para llorar a moco tendido con esta serie dramática y llena de pasión. Karasevda cuenta la historia de un amor prohibido entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que luchan por estar juntos a pesar de todos los obstáculos. La actuación es impecable y la trama te mantiene enganchado de principio a fin. Karasevda es una obra maestra del drama turco. La serie explora las profundidades del amor, la pérdida, la venganza y el sacrificio.
Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un ingeniero de minas idealista y apasionado que se enamora perdidamente de Nihan, una joven artista de clase alta interpretada por Neslihan Atagul. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan. La serie está llena de momentos intensos y emotivos, con actuaciones impecables y una dirección magistral. La fotografía es oscura y sombría, reflejando el tono trágico de la historia. La banda sonora es melancólica y evocadora, intensificando las emociones de los personajes. Karasevda es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y la justicia. Si estás buscando un drama intenso y conmovedor que te mantenga al borde de tu asiento, Karasevda es una opción imprescindible. Prepárate para llorar, sufrir y emocionarte con esta historia inolvidable. La siguiente serie es Soz. Si les gustan las series de acción y drama militar, Soz es para ustedes. La serie sigue a un equipo de soldados de las fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La trama es intensa y emocionante y los personajes son heroicos y valientes. Soz es una serie de acción trepidante que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el final. La serie sigue a un equipo de élite de las fuerzas especiales turcas liderado por el valiente y carismático Yavuz Karasu, interpretado por Tolga Sarta. El equipo se enfrenta a peligrosas misiones para proteger a su país del terrorismo. La serie destaca por sus escenas de acción realistas y espectaculares, sus efectos especiales impresionantes y sus personajes complejos y bien desarrollados. Soz explora temas como el patriotismo, el sacrificio, la lealtad, la camaradería y las consecuencias de la guerra. La serie también ofrece una visión interesante de la cultura militar turca. Si te gustan las series de acción con un toque de drama y emoción, Soz es una opción excelente. Prepárate para vivir una experiencia intensa y emocionante con este equipo de héroes. En quinto lugar, les recomiendo Yerde. Esta es una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde de tu asiento. La serie cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que se encuentran en lados opuestos de la ley. Uno es policía, y el otro es miembro de la mafia. La trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión. Yerde es una serie de acción y suspense que te mantendrá enganchado desde el primer minuto. La serie cuenta la historia de Sarp y Umut, dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un policía infiltrado en la mafia, mientras que Umut, también conocido como Mert, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es un miembro de la mafia que trabaja como informante para la policía. La serie está llena de giros inesperados, traiciones, alianzas cambiantes y momentos de tensión. Yerde explora temas como la identidad, la familia, la lealtad, la venganza y la redención. Las actuaciones son impecables, la dirección es magistral y la trama es adictiva. Si te gustan las series de acción y suspense con un toque de drama y emoción, Yerde es una opción imprescindible. Prepárate para vivir una experiencia intensa y emocionante con estos dos hermanos separados por el destino. Continuando con nuestra lista tenemos Medcezir. Esta es una serie dramática para jóvenes que te hará reflexionar sobre la amistad, el amor y la familia. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es adoptado por una familia adinerada. Allí conoce a Mira, una joven hermosa y popular, y entre ellos surge una atracción irresistible. Medcezir es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La serie sigue la historia de Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, un joven de un barrio marginal que es acogido por la familia Serez, una familia adinerada de Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, interpretada por Serine Isarkaya, una joven hermosa y popular que está comprometida con otro hombre. Entre Yaman y Mira surge una atracción irresistible, pero su relación se ve obstaculizada por las diferencias sociales, los prejuicios y los secretos del pasado. Medcezir explora temas como la clase social, la amistad, el amor, la familia y la búsqueda de la identidad. La serie también ofrece una visión interesante de la vida de los jóvenes en la Turquía moderna. Si te gustan los dramas juveniles con un toque de romance y emoción, Medcezir es una opción excelente. Prepárate para enamorarte de los personajes y emocionarte con sus historias. La séptima serie que les recomiendo es Muhteşem YZYL. Esta es una serie histórica que te transportará al Imperio Otomano. La serie cuenta la historia de Suleimán el Magnífico,
uno de los sultanes más importantes de la historia turca, y su relación con Hürrem Sultan, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. La serie es visualmente impresionante y la trama está llena de intrigas palaciegas y momentos dramáticos. Muhteşem Yzyl es una superproducción turca que recrea la vida de Suleimán el Magnífico, el sultán otomano que reinó durante el siglo XVI, y su relación con Hürrem Sultan, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en su esposa y consejera. La serie es visualmente impresionante con decorados lujosos, vestuarios elaborados y escenas de batallas espectaculares. Muhteşem Yzyl explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la religión. La serie también ofrece una visión fascinante de la cultura y la historia del Imperio Otomano. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y romance, Muhteşem Yzyl es una opción imprescindible. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas palaciegas y pasiones desatadas. En octavo lugar tenemos Dirilis, Ertuğrul. Esta es otra serie histórica que te sumergirá en la historia de los turcos otomanos. La serie cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie es emocionante y llena de acción, y te hará aprender sobre la historia de Turquía. Dirilis, Ertuğrul, es una serie histórica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie se centra en la lucha de Ertuğrul y su tribu por sobrevivir en un entorno hostil y establecer un nuevo hogar en Anatolia. La serie es emocionante y llena de acción, con escenas de batallas espectaculares y personajes heroicos. Dirilis, Ertuğrul explora temas como la fe, la valentía, la lealtad y la justicia. La serie también ofrece una visión interesante de la cultura y las tradiciones de los turcos otomanos. Si te gustan las series históricas con un toque de aventura y emoción, Dirilis, Ertuğrul, es una opción excelente. Prepárate para viajar en el tiempo y vivir una experiencia épica. La siguiente serie es Binbir Gece. Esta es una serie dramática que te hará cuestionar tus propios valores. La serie cuenta la historia de Sherazad, una arquitecta viuda que necesita dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Su jefe Onur le ofrece el dinero a cambio de pasar una noche con él. Binbir Gece es una serie dramática que cuenta la historia de Sherazad, una arquitecta viuda que se enfrenta a una difícil situación. Su hijo está enfermo de leucemia y necesita un trasplante de médula ósea. Sin embargo, Sherazad no tiene los recursos económicos para pagar el tratamiento. Desesperada, Sherazad acude a su jefe Onur Aksal, un hombre rico y poderoso, en busca de ayuda. Onur le ofrece el dinero que necesita, pero con una condición: pasar una noche con él. Sherazad se enfrenta a un dilema moral: debe sacrificar su dignidad por salvar la vida de su hijo. Binbir Gece explora temas como la maternidad, la moralidad, la clase social y el poder. La serie te hará reflexionar sobre tus propios valores y te emocionará con la historia de Sherazad y su lucha por salvar a su hijo. En décimo lugar, les recomiendo Fi. Esta es una serie psicológica y dramática que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. La serie cuenta la historia de Can Mañay, un psicólogo famoso que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Fi es una serie psicológica y dramática que explora las profundidades de la obsesión, el deseo y la manipulación. La serie cuenta la historia de Can Mañay, un psicólogo famoso y exitoso que se obsesiona con Duru, una joven y talentosa bailarina. Can está dispuesto a hacer cualquier cosa para acercarse a Duru, incluso manipular a las personas que la rodean. Fi es una serie intensa y provocadora que te hará cuestionar la naturaleza humana y los límites de la moralidad. Las actuaciones son impecables y la dirección es magistral. Si te gustan las series psicológicas con un toque de drama y suspense, Fi es una opción imprescindible. Continuando con nuestra lista, tenemos Kiral Kask. Esta es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. La serie cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso, para ayudar a su familia a pagar sus deudas. Kiral Kask es una comedia romántica que cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que se ve envuelta en un peculiar plan: fingir ser la novia de Ömer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y solitario, a cambio de una gran suma de dinero que necesita para ayudar a su familia a pagar sus deudas. Defne y Ömer son polos opuestos, pero a medida que pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse de verdad.
Kiral Kask es una serie divertida y entretenida que te hará reír a carcajadas y te emocionará con la historia de amor de Daphne y Homer. Si buscas una comedia romántica ligera y refrescante, Kiral Kask es una opción excelente. La 12ª serie que les recomiendo es Gunesing Thlar. Esta es una serie dramática para jóvenes que te hará reflexionar sobre la familia, la amistad y el amor. La serie cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas. Gunesing Thlar es una serie dramática para jóvenes que cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, Nazl, Selin y Peri. Gunes se casa con Haluk Mertolu, un hombre rico y poderoso, pero sus hijas no están de acuerdo con esta relación. Gunesing Thlar explora temas como la familia, la amistad, el amor, la adolescencia y la búsqueda de la identidad. La serie te hará reflexionar sobre las relaciones familiares y te emocionará con las historias de las hijas de Gunes. En 13º lugar tenemos Aşk Memnu. Esta es una serie dramática que te hará sentir la pasión y el dolor del amor prohibido. La serie cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con un viudo adinerado mucho mayor que ella. En su nueva vida, Biter se enamora del sobrino de su esposo, Belul. Aşk Memnu es una serie dramática que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan para vengarse de su madre, quien tuvo una relación con él en el pasado. Sin embargo, en su nueva vida, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan. Biter y Belul comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias trágicas. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, intriga y drama que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final. La penúltima serie que les recomiendo es Ezel. Esta es una serie de acción, drama y venganza que te mantendrá pegado a la pantalla. La serie cuenta la historia de Homer, un joven que es traicionado por sus amigos y enviado a prisión por un crimen que no cometió. Después de escapar de la prisión, Homer cambia su identidad y regresa para vengarse de quienes lo traicionaron. Ezel es una serie de acción, drama y venganza que cuenta la historia de Homer Ukar, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y enviado a prisión por un crimen que no cometió. En prisión, Homer es dado por muerto y se somete a una cirugía plástica para cambiar su apariencia. Después de salir de prisión, Homer adopta el nombre de Ezel Bayraktar y regresa para vengarse de quienes lo traicionaron. Ezel es una serie llena de acción, suspense y drama que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio hasta el final. Finalmente, la última serie en mi lista es Muzize Doctor. Esta es una serie médica dramática que te tocará el corazón. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en el mundo de la medicina. La serie es inspiradora y te hará reflexionar sobre la empatía y la inclusión. Muzize Doctor es una adaptación turca de la serie surcoreana Good Doctor. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que tiene un talento excepcional para la medicina, pero que tiene dificultades para relacionarse con los demás. Ali lucha por ser aceptado en el mundo de la medicina y por demostrar su valía como médico. Muzize Doctor es una serie inspiradora y emotiva que te hará reflexionar sobre la empatía, la inclusión y la importancia de creer en uno mismo. Y ahí lo tienen, mis queridos espectadores, 15 dramas turcos que estoy segura de que les robarán el corazón. Desde comedias románticas hasta dramas intensos y series históricas, hay algo para todos los gustos en esta lista. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que encuentren su próxima obsesión en alguna de estas series. Recapitulando brevemente, hemos recorrido un abanico de emociones y géneros, desde la ligereza de Erken Zikus y Aşk Laftan Anlamaz, hasta la intensidad dramática de Karasevda y el suspense de Yerde. También hemos viajado a través de la historia con Muhteşem YZYL y Dirilis, Ertuğrul, y explorado dilemas morales con Binbir Gece y Fi. En definitiva, un recorrido completo por lo mejor de la televisión turca. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y cuáles les gustaría ver. Déjenme sus comentarios abajo. También me gustaría saber si tienen alguna otra serie turca favorita que no haya mencionado. Compartan sus recomendaciones.
Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.